Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Asalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy voy a hacer un pequeño comentario con respecto a lo que viene aconteciendo con respecto a la inseguridad ciudadana, que es un problema que no está, digamos, vinculado directamente a lo que viene ocurriendo en la capital. Es un problema que se da a nivel nacional. También en las regiones hay evidentes problemas de seguridad ciudadana y se está evidenciando que el sistema está colapsado. El sistema de seguridad ciudadana, el sistema de seguridad interna de parte del Estado, fuerzas policiales, se ven sobrepasados por esta situación crítica, lamentable, a la que nos está conduciendo este gobierno. Eh, Cualquier Estado, ¿no? eh, debe tener como fundamentos una concordia interna dentro de la comunidad política y una seguridad exterior, ¿no? De que otros estados no vayan a invadir, a hacer guerras, atacar a la comunidad política nacional. Eh, y esto, digamos, no lo dice José Mario Asaldes, sino lo dice Hobbes, por ejemplo, ¿no? Y cito, ¿no? Por último, cuando en una guerra exterior o intestina, interna, los enemigos logran una victoria final, de tal modo que, no logrando las fuerzas del Estado mantener sus posiciones por más tiempo, no existe ulterior protección de los súbditos en sus haciendas. Entonces el Estado queda disuelto y cada hombre en libertad de protegerse a sí mismo por los expedientes que su propia discreción le sugiera. Esto quiere decir que si el Estado no logra mantener la seguridad interna y la seguridad externa, entra en un proceso de disolución, ¿no? El soberano, ¿no? Que en este caso no es el pueblo, sino es quien gobierna, ¿sí? Eh, Pierde legitimidad, porque o sea, se lo elige al gobernante, al soberano, para que cumpla dentro de sus tantas responsabilidades. Lo mínimo es lograr la seguridad interna, lograr que no haya violencia interna, que no hayan, como decía Hobbes, que no haya una muerte violenta de parte de los ciudadanos, evitar la muerte violenta, ¿no? En un contexto de lucha contra todo, ¿no? Sabemos que Hobbes tenía una visión antropológica negativa, ¿no? El homo homini lupus, ¿no? Bien, hay que entender que el sistema democrático acepta fuerzas centrípedas y centrífugas. Es decir, el sistema democrático acepta fuerzas que son leales al sistema democrático y velan por su estabilidad, velan por que se cumplan los pactos, los compromisos políticos que aseguran la estabilidad y la viabilidad del régimen democrático. Pero también el sistema democrático acepta a los que no piensan de la misma manera, ¿no? Que los demócratas, ¿no? O sea, el sistema democrático es tan abierto, tan plural, que incluso acepta a los antidemócratas, ¿no? A aquellos líderes, eh, líderes, digamos, dentro de sus grupos, ¿no? Facciosos, ¿no? Que pretenden subvertir el orden democrático, ¿no? Aceptan, digamos, la legalidad democrática para lesionarla, para socavarla, ¿no? Y la misma democracia permite eso, ¿no? Incluso algunos han utilizado un concepto cuando se da esta situación y la han denominado como democracia boba, ¿no? Una democracia que permite que desde adentro se socaven sus fundamentos, ¿no? Eh, Esto, por ejemplo, y siempre el argumento ad Hitlerum es el argumento más interesante. El mismo Adolf Hitler llega al poder por las vías democráticas, ¿no? Luego ya en el poder, evidentemente, digamos, trató de consolidar su poder y de su partido. Incluso hizo, digamos, una suerte de poda dentro de su partido en la noche de los cuchillos largos, ¿no? Para tener todo el poder. Entonces, eh, la democracia acepta a los antidemócratas y eso es una realidad, ¿no? Ahora, una cosa es la seguridad, volviendo al tema de la seguridad, ¿no? Una cosa es la seguridad interna en un régimen democrático, ¿no? Donde existen límites que los marca la ley, ¿no? En un Estado constitucional, los límites pues son las normas dentro de un Estado de derecho, los derechos humanos, los derechos constitucionales, ¿no? Esos son los límites que tiene el Estado. De esa manera controlamos el poder del Estado. Y hay principios que fundan, digamos, este sistema que están reconocidos en la Constitución, como el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera.
Pero la seguridad interna en un régimen no democrático, en un régimen autoritario, como que es el que yo creo que estamos viviendo ahora, yo sí creo que estamos ya ante un régimen autoritario, eh, y ese autoritarismo se muestra, digamos, de manera palpable cuando uno constata que el señor Castillo y su grupo, digamos, de sobones, de ayayeros, hacen y dicen lo que les da la gana, ¿no? Manejan el Estado de la peor manera y con total impunidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no ha cerrado todavía el Congreso, no ha atentado contra los organismos que se encargan de la protección de la Constitución, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ya hay unos intentos, pues, de querer silenciar voces críticas, ¿no? Como lo que ha ocurrido en el caso del señor Philip Butter, a quien le manifestamos, con quien podemos discrepar, pero que en este momento le manifestamos nuestra solidaridad. Consideramos que se ha cometido un abuso, ¿no? Y eso tendrá que ser investigado y sancionado en su momento. Pero ya es un mal precedente que esto ocurra con prensa que realiza un rol crítico, ¿no? Yo creo que ya estamos ante la presencia de un régimen autoritario y creo que la seguridad interna, cuando estamos ante un régimen autoritario, es completamente distinta ante la que se da en un régimen democrático, donde imperan pues un sistema de protección de los derechos humanos, hay una suerte de garantismo, ¿no? De que el jus punendi, el poder del Estado, no va a ser ilimitado y no va a vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, hay una incapacidad de parte del Estado para poder generar una política pública de seguridad integral, claramente, pero también hay un desgaste interno dentro de la institución policial, por poner el caso, justamente debido a las pugnas políticas internas. Yo asumo que debe haber un sector, como ocurre en el ejército y en muchos organismos que se encargan de la seguridad interna y externa, debe haber un sector que quiere mantenerse, digamos, dentro de un espacio institucional, ¿no? Y debe haber otro sector que quiere dialogar con el gobierno, quiere pactar con el gobierno, ¿no? Porque sabemos muy bien que si, digamos, el país, el señor Castillo, adopta el camino chavista, Castro chavista, ¿no? Eh, va a necesitar de todas maneras el poder de las Fuerzas Armadas y de la policía para poder controlar el orden, sobre todo de los sectores opositores y críticos al gobierno. Entonces, debe haber seguramente dentro de estas instituciones algunos sectores que quieren dialogar y están en pugna con los sectores más institucionales, ¿no? Para terminar, gracias por seguirme. Creo que hay una mala lectura de parte de la oposición con respecto a este tema. No estamos ya bajo un sistema leal al modelo democrático. Creo que lo que ha pasado con el señor Batters nuevamente es una demostración de que el gobierno está tomando un camino autoritario. Y cuando esto ocurre, la seguridad interna y los mecanismos de protección, ¿no?, a los ciudadanos dentro de lo que es la seguridad interna del Estado cambian su rol. Ya no protegen al ciudadano, sino se vuelven mecanismos de persecución política. El poder, digamos, de la seguridad, que tiene como fundamento el aparato punitivo del Estado, sirve para la cooptación, ¿no? O me apoyas, o te persigo, o te denuncio, etcétera, etcétera. Y lo que buscan es lograr tener personas dóciles, ¿no?, hacia el poder, ¿no?, serviles hacia el poder, destruir, digamos, todo resquicio de oposición política, o sencillamente utilizar la justicia y los mecanismos de represión del Estado para encarcelar a opositores políticos. Eso lo vemos, creo, todos los días cuando vemos las noticias que ocurren en Venezuela y vemos la cantidad de líderes de oposición que están en las cárceles venezolanas producto de esta dictadura sanguinaria de este ser nefasto que es Nicolás Maduro, ¿no? Que incluso, ¿no?, un país que podría decirse amigo de Venezuela como Argentina, ya ha levantado su voz y ha hecho una denuncia ante las Naciones Unidas para que se investiguen los casos de violación de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Entonces, yo diría a la oposición, hagamos una lectura un poquito más fina, ¿no? Ya no estamos en una lógica donde existe todavía una institucionalidad democrática. Creo que estamos entrando a tiempos difíciles, ¿no?,
donde la democracia empieza a resquebrajarse, producto de, como muchos dicen, la ignorancia, ¿no? Lo pintan de ignorante, de burro, ¿no? De limitado a Castillo, ¿no? Y también creo yo, más allá del tema de las capacidades de la persona que ocupa ahorita, digamos, el cargo de presidente de la República, creo que también hay una evidente falta de capacidad del entorno, ¿no? Porque, y con esto termino, ¿no? Yo creo que si una persona reconoce sus limitaciones y dice, mira, yo esto no puedo trabajar bajo esta responsabilidad porque rebasa mis capacidades, me encargo de formar un buen equipo de trabajo y llamo a los mejores, en este caso Castillo, y nuevamente, para mí esto es un símbolo de que ya estamos ante un régimen autoritario. A Castillo no le importa convocar a los mejores, le importa convocar a los fieles, a los leales, ¿no? Entonces, estamos entrando a un régimen que yo ya he clasificado como una oclocracia, ¿no? Ya hablaremos de la oclocracia en otro programa. Les agradezco mucho por seguirnos y vamos a seguir dando batalla por la defensa de las libertades. Esperemos que esta situación que se ha presentado con el señor Batters se pueda superar. No, como digo, no estamos siempre de acuerdo con él, pero sí rescatamos la necesidad de que haya prensa independiente y crítica al poder. Y eso yo lo he dicho permanentemente. Los periodistas no pueden ser cortesanos ni amigos de los políticos. La prensa tiene una responsabilidad social fundamental. Y el periodista que no entiende eso termina seguramente como la señora Mávila Huertas o los señores que fueron a Palacio, ¿no? A hablar con el señor Castillo, ¿no? Eso no puede hacer un periodista, ¿no? La entrevista que le hizo Hildebrand a Castillo me recuerda mucho, y se lo he manifestado a muchos amigos, a la entrevista que le hizo Ramonet a Fidel Castro, ¿no? Que tiene un récord Guinness, ¿no? Es la entrevista con rodilleras más larga de la historia, ¿no? Bueno, eso es todo. Les agradezco por seguirme y estamos nuevamente con ustedes, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias.